Cuando yo trabajaba en la zona, que trabajaba de chofer, ganaba 20 centavos. Al lado mío había un norteamericano que manejaba un pick-up igualito al mío y ganaba $1.50. Y yo tenía que tragarme eso y tenía que soportar esa infamia en mi país, en mi tierra. Cuando íbamos a comer, él comía en el Gold Roll y yo tenía que comer en el Silver Roll. En todo era una discriminación. Para poder manejar yo carro en la zona del canal, tenía que sacar licencia de la zona del canal, además de la licencia que tenía en Panamá. Nos obligaban a que había que tener 2 licencias. En los Estados Unidos, si usted tiene licencia del estado de Nueva York, puede viajar por todos los estados, puede manejar en California, en Texas, en cualquier estado con la misma licencia. Aquí ellos no nos permitían a nosotros, con la licencia de Panamá, poder atravesar el corredor para ir al interior, y no nos lo permitían tampoco. Los carros tenían que tener 2 placas, placa de Panamá y placa de la zona. Teníamos que pagar un impuesto de placa en la zona y el impuesto de... Así es que eso se fue acumulando una serie de agravios, de humillaciones que recibíamos de parte del imperio, y eso se tradujo cuando el 9 de enero explotó el pueblo panameño de indignación. Yo me encontraba como a las 5 de la tarde transmitiendo normalmente, era un jueves como cualquier otro, víspera de viernes. Estábamos allí con Telma King, Carlos Ro, los grupos que habíamos en este país combatido contra el imperialismo norteamericano. Asimismo, el imperialismo norteamericano. Entonces nos dijeron que había problemas en la zona del canal. Empezamos a transmitir, nos llegaron una vez informes telefónicos de los conflictos, de los incidentes, y entonces nos dimos cuenta de que la lucha estaba en el perímetro de la zona del canal, en la Avenida de los Mártires, que en ese tiempo se llamaba Avenida 4 de Julio. Se llamaba Avenida 4 de Julio. Y entonces nos fuimos Telma y yo, nos fuimos Telma King, nos fuimos al restaurante Las Palmitas que quedaba en la Avenida Nacional, y ahí hicimos un fompacho y empezamos a transmitir. Ahí empezó la ofensiva norteamericana, con tanques, con carros blindados, con cascos, con bayoneta calada, como si estuvieran en una guerra de esos. Y eso indignó al pueblo panameño, y el pueblo panameño se enfrentó a ello. Cientos de heridos y 23 muertos. Ahora nada más cuentan los muertos y no se acuerdan de los heridos. Y nosotros tuvimos que estar, ustedes son jóvenes la mayoría, y no saben las humillaciones que pasábamos los panameños en la zona del canal, las infamias que nos hacían los gringos a nosotros, la desigualdad salarial, que sí, eso era humillante para nosotros, y nosotros empezamos esa lucha. El 12 de diciembre de 1946 fue cuando el gobierno de Enrique Jiménez trató de que se aprobara un pacto que se llamaba el Pacto Filós-Hain. Filós era el ministro de Gobierno y Justicia encargado de Relaciones Exteriores, Ernesto Filós, y Hain era el embajador aquí, por medio del cual los Estados Unidos, en el colmo del descoco, ya tenía aproximadamente 94 sitios fuera del canal ocupados por la guerra. Entonces el argumento de los Estados Unidos era que la guerra había terminado, pero que la situación de emergencia no había terminado, y quería mantener algunas bases como Río Hato, en Chiriquí, en Chorrera, en Santiago. Y entonces el pueblo panameño estaba harto de las humillaciones y de la ocupación norteamericana, que no nos producía a nosotros nada. Y entonces esto llegó, y nos preparamos y nos enfrentamos para rechazar eso.
la asamblea ya estaba preparada para aceptar el convenio Quilós-Sáenz, fuera de 4 diputados, Brouwer, De la Rosa y otros más, dos más, y que se oponían al tratado. Y entonces una manifestación gigantesca que salió de la Plaza 5 de Mayo, en donde iban todos los grupos de combate. Ahí estaban los hermanos Cuellar, los Franklin Guerini, Thelma King, el que habla, nosotros, Carlos Rojo, y elementos del Frente Patriótico, y el grupo de combate que éramos nosotros, que era de Juventud Independiente, cuyo tema era soberanía o muerte. Ese era el lema de nosotros, luchando por la soberanía de Panamá. Y entonces fuimos allá y nos enfrentamos. La primera batalla campal se llevó a cabo en el Parque de Santana, en donde nos tiraron bombas y nosotros se las devolvíamos a la Policía Nacional. Y después seguimos avanzando hasta Cacergal, donde hubo disparos, y ahí quedó herido uno de los estudiantes, Sebastián Tapia, un balazo en el cuello. Y nosotros seguimos hasta la Plaza de Francia, donde se reunía la asamblea en aquella época, y allí afuera nos acampamos hasta para obligar a la asamblea de que rechazara eso. Y me acuerdo que Diógenes de la Rosa, que era diputado, dijo: aquel que quiera probar, que se prepare, allá afuera hay 40.000 cuchillos afilándose para arrancarle la cabeza al que apruebe ese tratado. Y el tratado fue rechazado con medio día. Y Panamá le dio una lección de civismo al mundo entero. Los Estados Unidos, que acababa de emerger de la guerra como la potencia superpoderosa, había sido derrotada por la pequeña Panamá, que rechazaba la presencia norteamericana en territorio panameño. Esa es la historia de nosotros. 12 de diciembre fue eso, el rechazo del convenio Quilós-Sáenz. Y nosotros y nos enfrentamos, y eso se fue acumulando nosotros y luchando y tal. Y nosotros, ninguno de nosotros tenía un átomo de comunismo ni nada. Lo contrario, nosotros luchábamos en favor de la verdadera democracia, de la libertad y de la liberación para siempre. Y así fuimos nosotros luchando, y se produjeron los sucesos del 9 de enero. El 9 de enero. Nosotros estábamos transmitiendo desde Radio Tribuna. Estuvimos toda la noche transmitiendo desde Radio Tribuna, a pesar de las amenazas que recibíamos. Recibíamos amenazas de elementos pro-yanquis panameños y de elementos norteamericanos que nos amenazaban de muerte, que iban a acabar con la emisora y que iban a acabar con nosotros allá. Nosotros teníamos gente armada en la emisora, esperando para hacerle frente a las amenazas que nos hacían, y nosotros seguíamos transmitiendo. Entonces, como toda la noche estuvimos transmitiendo los incidentes que él relata sobre los carros, que los panameños, pues, carros que tenían la placa sola porque eran fáciles de distinguir, carros que tenían la placa Z eran placas de norteamericanos que vivían aquí. Entonces los sacaban, no había ninguna crueldad de ninguna clase. Los panameños agarraban los carros, los paraban, sacaban a los pasajeros y quemaban el carro. No hubo ningún caso de ningún norteamericano quemado dentro del carro ni fuera del carro. Y entonces, como a las 9 o 10 de la mañana, nos pararon el fluido eléctrico. Hay que recordar que en aquella época el fluido eléctrico estaba manejado en Panamá por la Compañía Panameña de Fuerza y Luz, que panameña no tenía nada. Y ellos controlaban el fluido, y nos pararon el fluido eléctrico a Radio Tribuna, porque nosotros nos acusaban de que los muertos, nosotros éramos responsables de los muertos y de los heridos, porque estábamos exacerbando los ánimos, porque estábamos avivando, agrandando lo que estaba sucediendo, y que debíamos mantener una actitud más serena, más sosegada, más todo. Como a las 11 de la mañana el presidente Chiari me llamó a mí por teléfono a Radio Tribuna, y entonces nos dijo: Homero, por favor, anuncia que vamos a romper relaciones con los Estados Unidos para ver si así se calma la situación. Y nosotros dimos la primera noticia sobre el rompimiento de relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, lo cual constituía
lo cual constituía una bofetada a los norteamericanos que la pequeña Panamá, en el país que había surgido de la guerra como la superpotencia, nosotros, Panamá tenía el civismo de romper relaciones con los Estados Unidos. Esa es la historia de nosotros y eso es lo que dio. Entonces nosotros después estuvimos desconectados y más tarde nos fue suministrado el fluido eléctrico y pudimos seguir trabajando y tal. Yo le rindo tributo en ese momento a los compañeros de aquella época, Telma King, Carlos Rowe, Franklin Guerini, todos ellos han muerto, todos, los hermanos Cuellar, la gente, Calíope Macas, que estuvieron con nosotros ahí rodeando para que no pasaran nada. Así que si en esta forma he cubierto en parte, y si no, pues les ruego que me excusen. Gracias.